Bueno, como ha dicho Rafa al principio, yo soy Raquel de la Orden, estudio Psicología y Criminología en Loyola, en Córdoba. Mi charla está dividida en dos partes, que además también voy a intentar relacionarlas entre sí. La primera parte va sobre cómo percibimos el mundo externo, es decir, lo que está fuera de la mente individual. Y la segunda parte de cómo cada individuo crea su propio mundo interno, realizando interpretaciones de ese mundo externo y de sí mismo, tanto para responder a los estímulos de ese mundo externo como para responder a los que tienen origen en nosotros mismos. Una parte de la psicología pone el énfasis o centra su atención en el lenguaje, las construcciones sociales y sobre todo en la interpretación que hacemos de toda esa información que somos capaces de captar. La primera parte la he titulado Construyendo realidades, que ahora más adelante veremos por qué. Yo supongo que como estudiantes de filosofía sonará el término constructivismo, ya que es una corriente filosófica del siglo XX que está relacionada además con el pensamiento posmoderno. Esta perspectiva centra su atención sobre todo en el componente interpretativo de todo lo que somos capaces de conocer y no tanto en llegar a un realismo puro o a la máxima objetividad. En este sentido, lo que intenta el constructivismo filosófico es responder a la cuestión que vemos en pantalla de qué manera se relaciona ese conocimiento con la realidad. Sin embargo, el constructivismo desde la psicología es ligeramente diferente, pues se centra en estudiar de qué manera se produce ese aprendizaje y la generación de esquemas de significado en nuestra manera de pensar, es decir, cómo le damos significado a las cosas. Así, este constructivismo psicológico posee la idea principal de que los individuos generamos el conocimiento a través de nuestra experiencia y que lo hacemos jugando un papel activo y que el valor que tiene esa creación de significado no tiene tanto que ver con parecerse más o menos a la realidad. Dentro del constructivismo psicológico encontramos a dos autores que son Piaget y Vygotsky, donde ambos partían de la idea de que los seres humanos somos capaces de crear conocimiento y este conocimiento nos lleva a desarrollar un aprendizaje. Además explican que esto es posible gracias a que interactuamos con el entorno y además Vygotsky decía que también interactuamos con la sociedad en la que nos desenvolvemos. También diciendo que todo esto es impulsado por la curiosidad. Esta última parte me permite mencionar ahora el papel que tiene el lenguaje en la creación de significado. Para ello voy a presentar tres ideas básicas, en las que la primera es que el lenguaje representa algo a través de unos códigos compartidos entre el emisor y el receptor, que como ya aprendimos en el colegio, los códigos se refieren a usar, por ejemplo, el mismo idioma para que el otro pueda entendernos. Así las representaciones son el uso del lenguaje para decir algo con sentido acerca del mundo. La siguiente idea es que el significado depende de tanto lo que se percibe como real o existente, como de los sistemas conceptuales que se refieren a esas percepciones. Cabe destacar que desde el paradigma interpretativista o desde este constructivismo psicológico, todo aquello que existe o se considera como real siempre va a estar condicionado, va a estar sujeto a una visión o a una interpretación marcada por la relatividad y el posicionamiento. Es decir, cada persona va a interpretar las cosas y los eventos en función de su propia experiencia, los esquemas mentales, los valores, la cultura, etc. La tercera idea es que por todo lo que he mencionado hasta ahora, podemos decir que los significados son construcciones sociales basadas en prácticas interpretativas. Como ya vengo diciendo, que se interpreta absolutamente todo. Con esas interpretaciones hacemos que las cosas signifiquen algo. Para que esto se pueda entender mejor, he puesto un ejemplo. Aquí percibimos una flor, la identificamos como rosa y ahora podemos hablar entre nosotros sobre ella porque compartimos el mismo sistema conceptual. Entonces podemos entendernos los unos a los otros. Por el contrario, si nadie supiera que eso es una rosa o nadie hubiera percibido este objeto en su vida, sería imposible hablar de la rosa con alguien y mucho menos entendernos. Una vez comprendido esto, el significado que le damos a la rosa entonces no se encuentra en la rosa en sí, sino que es una construcción social que hemos producido a través de varias prácticas. Es decir,
esto es una rosa porque nosotros hemos creado esa palabra para poder identificar el objeto y poder hablar de él con otras personas. Otro ejemplo para entender esto es que en criminología, para hacer un análisis de estadística o del número de casos, por ejemplo, en todo el mundo de los casos que existen de delitos contra la libertad sexual o indemnidad sexual, en algunas regiones, sobre todo o especialmente en las sociedades orientales, hay algunas partes en las que la palabra violación no la tienen en su vocabulario. Entonces, en las estadísticas no se encuentran casos de violación, no porque no existan, sino porque no tienen un concepto o una palabra que se refiera a ese fenómeno. Para acabar con esta primera parte, quiero dejar claro entonces que una representación no es un reflejo fiel del fenómeno o del objeto al que nos estemos refiriendo, ya que, como estamos viendo, el lenguaje y la comunicación van a ser siempre simbólicos y constructivos. Una vez que hemos entendido más o menos cómo las personas y la sociedad en general interpretamos y construimos conceptos y palabras para poder referirnos a una cosa en concreto, vamos a ver cómo cada persona, a nivel individual y condicionado por su personalidad y por su contexto, va a interpretar aspectos más abstractos e incluso las diferentes situaciones vitales que se le plantean. Es decir, aunque, por ejemplo, todos los que estemos aquí compartimos el mismo idioma, podemos compartir la cultura, algunos valores o ideas, cada uno ha tenido unas vivencias diferentes que lo van a llevar a interpretar, a lo mejor el mismo evento que me pasa a mí, lo va a interpretar de diferente manera. Entonces, ahora lo que voy a explicar es cómo ese lenguaje interno puede influir en la manera que vamos a tener de percibir el mundo externo, a los demás y a nosotros mismos. Para ello voy a hablar de las terapias cognitivas, que creo que son las que más se pueden relacionar con esto que estoy hablando de la generación de los significados del lenguaje y la filosofía de la mente. Y cabe destacar que, aunque no tengan un cuerpo teórico unificado y compacto como otros modelos psicológicos o terapéuticos, los cognitivistas explican la conducta estudiando las entidades, procesos y disposiciones mentales. Para poder explicar todos sus postulados he puesto 3 esquemas y voy a pasar a explicarlos. El primero es el que vemos en pantalla, en el que básicamente se explica que nuestras formas de pensar van a estar relacionadas con las creencias. Esas creencias van a ser el resultado de una interacción entre los esquemas mentales internos que tengamos nosotros y la realidad externa. Estas creencias, estos esquemas se pueden definir como estructuras más o menos estables que nos ayudan a seleccionar, organizar y categorizar los estímulos para que tengan sentido para nosotros y que podamos ser capaces de elegir estrategias de afrontamiento, es decir, la manera en la que vamos a enfrentarnos a una determinada situación. Por otro lado, las creencias se definen como todo aquello en lo que uno cree, son como mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo y que se van construyendo en función de que vayamos adquiriendo experiencias vitales. Dentro de estas creencias podemos diferenciar entre las creencias nucleares y las creencias periféricas. Las creencias nucleares son como más profundas, son aquellas que se relacionan con aspectos mucho más intrínsecos a la persona y dan sentido de identidad. Constituyen el self del individuo y por tanto son muy difíciles de cambiar. Al ser creencias nucleares, no las cuestionamos y nos dan estabilidad como personas y nos permiten proyectarnos hacia los demás como seres humanos. Por el contrario, las creencias periféricas se relacionan con aspectos más secundarios, son más fáciles de cambiar y por tanto tienen como menos relevancia que las creencias nucleares. El segundo esquema se relaciona con el tratamiento terapéutico desde este cognitivismo. Aquí se dice que la conducta y los afectos de una persona se encuentran determinados por la forma de percibir el mundo del individuo. Entonces, el esquema básico es el que encontramos en pantalla, en el que en cada vértice se encuentran los pensamientos, las emociones y las conductas.
donde se dice que los pensamientos se relacionan estrechamente con las emociones y la conducta y que todos estos se influyen recíprocamente, pero que no se pueden entender como una simple relación de causalidad. Para entenderlo mejor, he puesto un ejemplo práctico en el que vamos a imaginarnos que tenemos un paciente que tiene depresión. Viene con un tipo de pensamientos como pueden ser no sirvo para nada, le estoy fallando a todo el mundo, etc. Este tipo de pensamientos probablemente va a hacer que esa persona experimente emociones negativas como pueden ser la angustia, la tristeza, la soledad, etc. Y a su vez estas emociones van a hacer que se favorezcan ciertas conductas como pueden ser llorar, tirarse en la cama, no querer hablar con nadie, etc. Asimismo, estas conductas van a corroborar la creencia inicial que tenía el paciente de que no sirve para nada. Esto se explica porque cuando uno de estos circuitos está establecido, basta con que aparezca un leve pensamiento o una emoción para que ya todo el resto se active, ya que como hemos visto, las personas vamos construyendo nuestras creencias a partir de las experiencias y procesos cognitivos particulares. Bien, para explicar el tercer esquema y el último, os voy a explicar la terapia racional emotiva de conducta de Albert Ellis. Como ya sabemos, todo el mundo tiene una opinión sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea, pero Ellis entiende que esto no es más que una exageración. Además, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones a algunas personas pues, no puede ir el drama, tendemos a sobreestimar el peso o la importancia de ciertas amenazas que la vida nos va planteando, que luego cuando se nos pasa el sofocón y lo pensamos fríamente, no son más que pequeños inconvenientes que nosotros, con nuestra propia forma de pensar, hemos hecho que se vean como algo mucho peor. Por tanto, Albert Ellis trata de explicar cómo las personas pueden interpretar una misma situación de manera muy diferente en función de las condiciones, el tipo de pensamiento y creencias que tenga cada uno. Por lo que las creencias irracionales de las que os estoy hablando y que luego os voy a explicar más detenidamente, resultan ser un componente fundamental para entender el modelo ABC de este autor. Además, tengo que decir que aunque estas creencias no siempre tienen que ser algo patológico, es cierto que, como todo, si lo lleva al extremo, esto puede desembocar en que se desarrollen ciertos trastornos mentales. Una vez que sabemos el objetivo de este autor, voy a explicar el modelo específico. Para entender a Ellis tenemos que tener en cuenta que para él los seres humanos estamos en una constante lucha para alcanzar nuestras metas y objetivos. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es enfrentar situaciones ante las que debemos responder en el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Nuestra propia experiencia enfrentando situaciones y resolviendo problemas da lugar a una serie de creencias aprendidas. Asimismo, ante cada nueva situación, las personas vamos a activar ese tipo de creencias para ser capaces de entender el evento y, por consiguiente, tomar decisiones. Al contrario que lo que pasaba o que destacaba con las creencias irracionales, es que cuando las creencias sí están adaptadas a la realidad, resultan lógicas y están basadas en un buen análisis de los hechos, van a traer consigo consecuencias positivas, nos permitirán actuar adecuadamente, vamos a poder conseguir las metas y objetivos que decía Eli, y esto va a provocar reacciones emocionales ajustadas y adaptativas. En este sentido, Ellis entiende la personalidad como una composición de 3 factores que ocurren más o menos de manera secuencial, dando lugar al tercer esquema. En primer lugar, tenemos los acontecimientos activadores o estímulos, que básicamente son situaciones ante las que tenemos que responder. Y estos acontecimientos pueden ser externos, como un accidente, la enfermedad de un familiar o cualquier cosa, e internos, que pueden ser pensamientos o emociones. Con respecto al sistema de creencias, tengo que destacar que en el primer esquema que os he explicado, las creencias se hablaba de ellas como se intentaba dar un concepto de manera más general, desde el punto de vista de cómo entienden o cómo conciben los cognitivistas las creencias. Pero en este sentido, en este esquema, Ellis habla del sistema de creencias
de cada individuo de manera personalizada e individualizada. Entonces, se refiere a pensamientos, recuerdos, emociones, imágenes y todos aquellos aspectos que moldean la forma de percibir, pero de cada sujeto, no a nivel general. Este sistema de creencias se activa para interpretar el acontecimiento activador y pueden ser racionales e irracionales. Las irracionales suelen implicar visiones muy negativas de uno mismo e incluso autoexigencias nada realistas, lo que va a hacer que la persona experimente emociones muy negativas y normalmente relacionadas a lo mejor con la ansiedad y la depresión, además de poder favorecer la realización de conductas dañinas como pueden ser las adicciones, las agresiones o en el caso más extremo el suicidio. Las consecuencias son el último eslabón de la cadena ABC que estoy explicando y se refieren a la respuesta que da el individuo ante ese evento concreto y que está modulado por su propio sistema de creencias. En este sentido, entonces, se establecen como dos caminos. Si las creencias son racionales, por ejemplo, esto que ha pasado es malo, pero puedo superarlo o puedo soportarlo, se activarán conductas adaptativas y emociones adecuadas que harán que podamos tener un afrontamiento adecuado de la situación. Por el contrario, como ya he dicho antes, las creencias irracionales suelen estar apoyadas en cosas poco lógicas o exageraciones que hacemos de algún aspecto de nuestra personalidad o de nuestras capacidades. Le estoy fallando a todo el mundo, no soy capaz de hacer nada bien, etc. Estas creencias van a activar conductas inapropiadas, normalmente derrotistas, y por tanto las emociones que va a experimentar la persona también van a ser inadecuadas. Como ya he explicado varias veces, cada individuo posee unas determinadas condiciones, valores, ideas, por lo que las consecuencias que van a seguir a todas esas condiciones y creencias van a ser muy diferentes de una persona a otra, pudiendo ser positivas en una y negativas en otra. El mismo acontecimiento vital estresante para una persona puede ser vista como algo positivo, como un desafío que lo va a ayudar a crecer como persona, a ser más fuerte, mientras que para otra puede ser como la justificación de hundirse, darse por vencido, no luchar e incluso deprimirse. Pero, ¿cómo surgen los trastornos psicológicos según este modelo? ¿O cuándo se vuelven patológicos estos patrones de creencias irracionales? Pues bien, en base a los componentes que os acabo de explicar, Ellis considera que los trastornos surgen a partir de un estilo de pensamiento inapropiado y disfuncionante, hechos que objetivamente, fríamente, cuando lo pensamos fríamente, no son tan amenazantes. Tener pensamientos irracionales es algo relativamente común, es decir, todos tenemos una visión un tanto negativa de algún aspecto nuestro. Sin embargo, el problema viene cuando esto limita nuestra forma de ser, de comportarnos con los demás, con nosotros mismos, y todo esto nos priva de bienestar. Estas creencias irracionales llevadas al extremo pueden contribuir a desarrollar trastornos del estado de ánimo, como pueden ser la ansiedad, la depresión o que incluso puedan surgir de manera conjunta. Estos trastornos se mantienen debido a la propia forma de pensar de la persona, como hemos visto con el paciente que tenía depresión. En este sentido, la persona suele pensar que lo que le causa sufrimiento es el evento que acaba de ocurrir, cuando realmente es su forma de pensar y de percibir el evento. Es decir, según esta teoría, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan de ellos. Además, como las creencias irracionales pueden llegar a ser muy rígidas y extremas, son muy poco susceptibles al cambio. Además, para colmo, cuando una persona tiene la mente nublada con este tipo de cogniciones, suele obsesionarse con el pasado y no se centra en el presente y el futuro, que es lo que va a garantizar su recuperación. Por tanto, el trabajo terapéutico desde este modelo se fundamenta en ayudar a las personas a que vayan cuestionando sus creencias irracionales para que poco a poco sean capaces de ir sustituyéndolas por otras más constructivas y racionales. Ya por último, para concluir, como hemos observado o intentado que observéis a lo largo de esta charla, la psicología establece que toda la información que recibimos pasa por nuestro filtro mental, el cual está condicionado por nuestras experiencias vitales, el significado que le damos, los valores, las ideas,
e incluso la cultura en la que nos vemos envueltos. Por tanto, podemos decir que existen tantas realidades como personas. Muchas gracias.